Toda esta pesadilla inició hace 4 años, tiene que ver con esta bestia, todavía no sé qué es, pero sé que quiere algo y sus intenciones no son buenas, disfruta del sufrimiento de la gente, pero les contaré desde el principio, cómo inició todo esto. Hace poco más de una década, cuando tenía 10 años, había aprendido la habilidad de controlar mis sueños, había leído bastante acerca de este tema y en un par de años ya había aprendido cómo controlar mis sueños a voluntad. A veces había cosas fuera de mi alcance, pero usualmente podía hacer lo que quisiera, era muy emocionante y al hacerme muy buena en esto me interesé más, iba a reuniones acerca de esto y aunque la mayoría hablaban de cosas muy raras, de cosas hippies y así, me seguía interesando. Al principio creí que solo eran tonterías que la gente se inventaba, pero me fui dando cuenta que todo esto era real, veía como gente de estos grupos tenían sueños compartidos, e incluso otros decían que tenían sueños tan reales que decían haber viajado a otra realidad, e incluso, otros decían que hablaban con sus guías espirituales. Al intentarlo con otros miembros de esos grupos, sí podía compartir mis sueños y viajar a otras realidades, aunque siempre quedó un poco de escepticismo en mí, no pude creer que todas estas cosas fueran una coincidencia. Hace 4 años, mi vida y la de nuestra familia cambiaría radicalmente. Todo iniciaría con una serie de pesadillas horribles, no sabía por qué las tenía o por qué mi alma viajaba a dimensiones tan horribles. Dentro de mis sueños lúcidos, quise saber la razón de todo esto. Le pregunté a mi subconsciente por qué pasaba eso, pero me decía que estaba lejos de su alcance. Le preguntaba a qué se refería, le insistí bastante, pero era lo único que me contestaba. Primero quise creer que era alguna cosa extraña que mi cerebro estaba haciendo, algo meramente psicológico. Todas las pesadillas se veían tan reales, era un ser negro, con el que soñaba principalmente, pero a veces habían otros seres que no acompañaban, a veces, torturaban y cazaban unas bestias horribles, sus gritos y su agonía los podía sentir, no un dolor físico, sino que todo el mal que habitaba dentro de ellos al igual que su sufrimiento. Entonces, le pregunté a ese ente negro por qué hacía eso. Él y los otros seres me voltearon a ver y saltaron a mí, me tomaron de mis extremidades y empezaron a estirarlas. Mientras hacían eso reían de una manera muy macabra y la entidad negra me dijo: porque es muy divertido y la humanidad se lo merece. Como sabía que era un sueño, creí que podría salir de ahí, pero a la vez sentía una presión muy grande en mis extremidades y no pude. Cada vez que las estiraban más sentía como mis articulaciones se separaban, sentía un dolor inmenso, ahora sí físico. A ese punto me asusté y les pedí por misericordia, pero solo reían más fuerte cada vez que gritaba. Ya que el dolor en un sueño lúcido lo creía imposible, a menos de que sintiera dolor en la vida real, así que intenté despertarme pero no pude. Llegaron a estirar tanto mis extremidades hasta el punto de que casi me las arrancaron. Al final de mi sueño, esa cosa me dijo: pareces buena candidata para tomar tu alma. Iré por alguien que amas y haré tu vida una mierda. Creo que después de lo que te haré a ti y a toda tu familia, sabrás lo que sentí y preferirás vivir en este mundo de pesadilla. Pasaron los meses y sabía que algo pasaría. Me pasé todo este tiempo actuando como si fuera un mal sueño común. Quería pensar que todo esto solo era una horrible pesadilla que mi cerebro se había inventado y que no era ninguna clase de mensaje. Aún sabiendo la verdad, me negaba a aceptar ese destino. Esa culpa me consumió días después, al no hacer nada por él, ni siquiera advertirle. Mi hermano estaba en un programa de clases en línea inusual para ese año. Estuvo en eso durante 4 meses. Pero en una clase extraña que tuvo en la noche, él murió. Fue asesinado. Ver su cuerpo sin vida, mutilado y con cortadas obscenas fue lo más espantoso que vi en toda mi vida. La policía nunca pudo darnos una explicación de lo que pasó realmente. Según ellos, el profesor había estado involucrado de alguna forma al ser un sectario en un asesinato masivo, ya que otros 40 estudiantes y algunos familiares de estos habían sido asesinados de maneras igualmente brutales. Nunca pudieron sacarle información útil, ya que murió de un infarto unos cuantos días después de que lo capturaran. Después del asesinato de mi hermano, las cosas fueron empeorando.
El matrimonio de mis padres quedó irremediablemente roto. Los siguientes meses fueron una serie de peleas, insultos y mucho dolor. Después de un largo y difícil proceso, mis padres se divorciaron y me terminé yendo a vivir con mi padre. Ya que a pesar de todas las dificultades, él siempre trató de apoyarme. Me dolió mucho que mi mamá nos guardara rencores a mi padre y a mí. Pero más me dolió cuando hace un año, ella decidiera colgarse en el baño de su departamento. A mi padre y a mí nos tomó un par de años superar todo ese dolor. Y después de mucho, habíamos logrado seguir adelante a pesar de lo que tuvimos que vivir. Pensé que por fin mi vida podría volver a recuperar esa felicidad perdida que tanto añoraba. Vaya que estaba equivocada. Comencé de nuevo a soñar con esa misma cosa de hace un año. Otra vez podía verla, pero ahora, las pesadillas fueron mucho peores. No parecían pesadillas, parecían advertencias. Veía ciudades destruidas, gente siendo asesinada. Escenarios de masacres brutales, gritos sacados del mismísimo infierno. Y lo peor, todo era perpetrado por esas bestias que años antes había visto en mis pesadillas y todos obedecían a un líder. A ese mismo ser oscuro, quien solo se reía y disfrutaba como sus bestias hacían mierda a las personas y destruían todo a su paso. Estas pesadillas estaban comenzando a traerme insomnio, nerviosismo y paranoia en mi vida diaria. Era horrible, regresaba a aquellos años oscuros de mi vida, como si esa criatura de mis sueños realmente no fuera solamente una pesadilla. Pero fue hace unos días que las pesadillas cambiaron. Ahora me hallaba en un lugar que solo puedo describir como espacio vacío. Flotaba en la inmensa nada, hasta que una luz blanca me iluminó. De esa luz, una voz emanaba y resonaba. Esa voz empezó a hablar. Escúchame, la humanidad está por vivir un horrible desastre, necesitamos prepararnos. Hay un chico que te ayudará en esta importante misión. Yo te guiaré a él y cuando estés con él, guiaré a ambos para prepararse para la lucha. Después de eso, me desperté agitada. Eso me dejó pensando mucho. Esto tiene que ser real, mi subconsciente no podría decir algo así, a lo mejor todo esto era verdad, algo está por venir. Pasaron las horas y yo estaba haciendo mi tarea, como cualquier otro día. Pero de repente, escuché una voz. Pensaba que estaba loca. Pero comprobé que esa voz era real. No nos queda mucho tiempo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién eres tú? Soy tu guía. Escúchame, sé que esto es algo muy extraño y repentino para ti. Pero tienes que creerme. Algo muy grande está por venir y necesitamos que cumplas esta misión. ¿Cuál misión? Reúnete con el chico que te mencioné antes, se llama Jonathan en la Avenida Constituyente, en la plaza de Patio Matamoros, ahí estará él, dice que irá vestido de camisa roja y pantalón de mezclilla claro, espero que atiendas, es una emergencia real, espero que asistas. Ahí te contaré todos los detalles. Me encantaría agradecer al señor Anónimo. Ya sé, y he hecho muchas veces este agradecimiento, pero en verdad muchísimas gracias por dejarme hacer esa colaboración contigo y abrirme las puertas a este mundo de las creepypastas. La verdad he estado muy curada. Y pues denle el apoyo si les gusta su contenido.